La historia da inicio con ciertos comentarios que nos hacen ver que nuestro protagonista está harto de vivir una vida monótona a causa de que no sabe qué hacer con su vida. Lo cual ese mismo día lo vemos salir apresurado de su casa, y estando en la central de trenes, nos menciona que el día de hoy ha tenido muy mala suerte, pues justo tuvo que atrasarse su tren, y cuando arribó se llenó por una multitud de gente. Pero ahora se encuentra sin tiempo, diciendo que si no corre con todas sus fuerzas no podría llegar a la hora acordada. Así que una vez salió del vagón, se dirige a las escaleras para salir de la central, pero la sorpresa que se llevaría, es que hay una entidad impidiéndole el paso. Y para hacer más preocupante esto, el hombre que iba delante de él, fue devorado frente a sus ojos. Por lo que ante tal situación, el protagonista se dice que no pasará nada malo, solo no tiene que hacer contacto visual, y todo saldrá bien. Pero en ese instante, como si una voz le dijera que mirase a aquella entidad, es como sin cuidado alguno el prota lo mira. Lo cual esa cosa pasa a marcarlo, para seguido estar a punto de devorárselo. Sin embargo, en un ágil movimiento el prota termina cortándolo, acabando de una buena vez con la entidad, pero esa cosa no sería su tema central ahora, pues resulta que está más preocupado de llegar tarde a su entrevista de trabajo, ya que solo le quedan 7 minutos. Por lo que corriendo con todo lo que tiene, veríamos que él se llama Shinogi Inumata, un chico que decidió abandonar sus estudios, y ahora mismo está desempleado. Aunque eso no fue siempre así, aclarando que él asistía a una preparatoria de renombre, donde era el as del equipo de baloncesto, y además, sus padres que por cierto ya no están con él, eran propietarios de una gran empresa exitosa. Por lo que sin alguna idea de qué pudo haber ocurrido, vemos que nos dice que lo que vimos hace unos momentos, era un fantasma, o bueno, él cree que se trataba de eso, pues son aterradores y normalmente nadie los ve. Añadiendo que esas cosas comen personas, y si haces contacto visual con ellos, te marcan como su objetivo. Lo cual si terminas cayendo en sus garras, y dejas que te coman, acabarás pereciendo. Comentándonos que nunca ha podido evitar hacer contacto visual con ellos, pero para esas ocasiones, tiene una forma de defenderse. Revelando que su mano derecha puede cortarlos, y aunque no tenga ni la menor idea de por qué se ha dado esa condición, supone que la habilidad se debe a que él puede ver esas entidades. Es aquí que mientras nos hablaba todo esto, llegó a su entrevista de trabajo, pero los examinadores que le tocaron, le hacen ver que ha llegado un minuto tarde. Y bajo toda esta mala suerte que se carga, va dándose cuenta de que esta oportunidad que tenía, otra vez saldrá mal. Y tal como esperaba eso mismo sucedió, así que por el camino va lamentándose del por qué tiene que pasarle eso, diciéndonos que antes él se divertía bastante, tenía talento, dinero, educación, e incluso carisma, casi todo lo que deseaba. Pero cierto día lo perdió todo, a lo que arrastrado a esta vida, ahora lo que quedó es solo un vago y desempleado solitario. Ante eso sus pensamientos son desalentadores, queriendo terminar de una vez con todo, pero una parte de él se abstiene en hacerlo. Es ahí cuando a mitad de sus pensamientos, observa a lo lejos una enigmática chica, que con su figura le hace decir que ella proviene de otro mundo. Y al estarla mirando por unos segundos, es como ella de forma inesperada, se voltea en su dirección. En ese instante, es cuando nuestro protagonista se percató que aquella mujer no era humana. Pues como si fuera algún instinto de supervivencia, su cuerpo de algún modo le decía que estaba delante de un fantasma, lo que en su intento de huida, se percataría que hicieron contacto visual, por lo que con sus experiencias vividas, sabe que ellos lo perseguirán hasta que sea eliminado. Lo que al principio dudaría en rendirse de una vez, pero otra parte de él quería desafiar a aquella entidad, pues no quería ser borrado por esas cosas que le han dificultado su vida. Así que preparándose, aquella mujer se acerca, y en un rápido movimiento, el protagonista arremete sorpresivamente contra ella. Y no dándole tiempo a reaccionar, es como le corta el brazo. Pero el protagonista no conforme con eso, iría directo hacia su cabeza. Es así como acaba con la entidad, pero tal y como realizó ese impecable movimiento, saldría corriendo, y es que por unos momentos nota que aquella fantasma, no era como los que solía ver o enfrentarse, pues de algún modo reaccionó a sus movimientos. Y creyendo que pudo haberlo eliminado si no contraatacaba de esa forma tan perfecta, se dice que esta vez tuvo suerte. Es así como llega a su pequeño departamento, donde aquella sensación no se le ha ido, así que forzándose a decirse que esto ha terminado, es como elige dormir para pasar de página a este evento. Aunque esa misma noche, el hambre no lo dejaría dormir, y despertando de madrugada, es como pasa a ver si tiene algo para comerse.
Pero al llegar a la cocina, nunca se hubiera esperado encontrar que aquella entidad estuviese cocinando en su casa. Por lo que un miedo inmenso invadió su cuerpo, y no fue que hasta que escuchó a la mujer sorprenderse porque se había despertado, es ahí cuando al fin pudo moverse. Aunque al mismo tiempo, le surgiría la duda si acaso fue eliminado en algún momento. Pero sin respuesta alguna, ella le dirige la palabra diciendo que el desayuno estará listo pronto, por lo que le pide que espere en ese lugar, enfatizando la frase, mi otra mitad. Así es como vemos la comida que le hizo, agregando que la preparó con lo que quedaba en la nevera, pero el prota, haciendo de lado su hambre, le preguntaría el por qué sigue viva. Es ahí cuando ella le dice que por un momento estuvo sin vida, pero revivió, pues está diseñada para recuperarse de forma automática. El prota siente un temor de lo que le vaya a suceder ahora por haberle hecho eso, por lo que de rodillas pasa a disculparse. Aunque ella no acepta ese perdón y revela que ha sido la única persona que ha logrado vencerla, por lo que debería sentirse orgulloso de su fuerza. Y ante tales palabras, nuestro prota por unos momentos se sentía feliz al escuchar un elogio, pero reacciona y se dice que debe de estar alerta, ya que está enfrente de un monstruo. Aunque cuando ella le dice que coma la comida que preparó, no tiene de otra que obedecerla, si quiere salir de esta con vida. De ese modo, degusta la comida, y se maravilla por lo sabrosa que sabe, y al expresárselo, logra alegrarla. Lo cual ella le diría que hará más para la próxima vez, a lo que de nuevo empezaría a dirigirse al prota como su otra mitad. Esto último le llama la atención al prota, por lo que precavido, le pregunta a qué se debe. De tal manera, la mujer revela que ya que la ha eliminado, ahora lo ha elegido como su compañero. Pues menciona que se ha enamorado de su fuerza, por eso quiere que esté bajo su control, enfatizando que lo desea como su esposo. Si llegaste a esta parte del video, no te olvides de suscribirte y compartir, como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este. Continuando, el prota no se puede creer que esa mujer le haya dicho que quiere ser su esposo, e incluso se refiere a él como a alguien fuerte, aunque en realidad sabe que es un don nadie. Sin embargo, bajo toda su desconfianza, no puede negar que ella es realmente hermosa, y sabiendo que no tendría alguna posibilidad de siquiera encontrar a alguien, es como el prota caería ante aquella propuesta. Pero aún con dudas, pregunta qué se supone que tiene que hacer si se convierte en su otra mitad, lo que deja desconcertada a la chica, respondiendo a qué se refiere al decir esa pregunta. A razón de eso, el prota le explica que puede ver monstruos que comen humanos, y aunque lo que ha dicho le haya hecho feliz, no puede negar que ella es una especie de ente sobrenatural como las cosas que ha visto, por lo que no cree que sea el adecuado para ser el esposo que espera. Al decir tales palabras, en un rápido movimiento nuestro protagonista es eliminado. Pero seguido, se daría cuenta que aún sigue con vida. Es ahí cuando ella se impone, y comenta que debe tener cuidado con las palabras que elige, agregando que aunque sean una pareja, hay límites. Por lo que no permitirá que la esté comparando con esos instrumentos vulgares, refiriéndose a los entes que el prota ha visto. Así que pidiendo que se comporte, es como el prota se da cuenta de la gravedad de sus palabras, pues con su solo error, se imaginó que se deshizo de él como 5 veces. Es en ese momento cuando la mujer se percata que él no parece que sepa nada, y sin más remedio le explica que a eso a lo que llama monstruos, son creaciones de seres superiores con el objetivo de erradicar humanos. Lo que en otras palabras, esas existencias están muy por debajo de ella, así que es ridículo que las esté poniendo al mismo nivel. Por ende, conociendo eso le pide nuevamente que se convierta en su otra mitad, pues si lo hace sería el salvador de la humanidad, la obra fallida de Dios. Y aprovechando que sacó el tema, ella pasa a contarle una pequeña historia que se remonta al pasado, siendo que este mundo era una hermosa caja de arena, la cual tenía vidas con propósito. Pero Dios, aburrido de eso, se usó a sí mismo para crear un juguete, que vendrían a ser los humanos, una vida con voluntad, pero sin propósito claro. Naturalmente Dios pensó que un producto defectuoso como ese, se autodestruiría tarde o temprano. Pero ante todo pronóstico, los humanos fueron más persistentes de lo que se esperaba, así que al no haber una forma eficiente de deshacerse de ellos, se crearon los seres superiores, con el objetivo de exterminar a esos individuos que se descontrolan contra la voluntad de Dios. Y aunque ella fuera uno de ellos al principio, ahora mismo ya no lo es más.
Sin embargo, actualmente hay 6 seres que todavía siguen aquel deber que se les impuso, comenzando a nombrarlos como la Inquebrantable, el Tercer Enma, la Gran Santa, la Osada, el Profesor Neltus y la Autodestructiva. Por lo que al decir esos nombres, le sugiere al prota que ambos acaben con cada uno de ellos. Aunque es ahí cuando se da cuenta que en realidad lo que esta chica quiere, es usarlo a su conveniencia para salvar el mundo. Así que el prota estaba a punto de negarse. Pero en un giro inesperado de los acontecimientos, del suelo emergería un ente de la nada. Lo que la chica comenta que es una marioneta. A lo que vemos a este imponente ser, que se revela como un soldado mecánico divino de nombre Valalaquia. Pero sin importarle lo más mínimo, el prota estaba más preocupado de que ya no tiene casa. Ante eso, le pide a la chica que acabe con esa cosa, si es tan fuerte como dice ser, y en una sola acción frenaría en seco aquel movimiento de la marioneta. Pero antes de que lo elimine, quiere que nuestro prota le dé una respuesta a su declaración, ya que ha sido elegido para ser quien obtenga el mayor honor de salvar a la humanidad. Aunque el prota le pide que se espere, pues sigue sin entender del todo lo que le ha estado hablando, pues aunque le diga algo tan genial como ser el héroe que algún día se imaginó ser, ahora mismo es un inútil que vendría a estorbarle. Así que pidiéndole perdón, le aclara que él no vale tanto como lo está pintando. Por aquellas palabras, la chica con una influencia oscura, es como pasa a realizar un movimiento, que abre una puerta a otro mundo, donde invocaría un pie de un Nephilim. Esto haría retroceder a la marioneta. Pero ahí es cuando ella aprovecharía para abalanzarse hacia el protagonista. Y tomándolo desprevenido, le daría un beso. Justo en ese momento le dice que abra los ojos, pues si no tiene propósito alguno, ella se lo dará, ya que solo debe de obedecerla, pues para ella, la persona de la que te enamoras se vuelve tu Dios. Y si tanto odia al mundo, le está otorgando la oportunidad de destruirlo y cambiarlo por completo. A lo que mientras decía esas palabras, es cuando el protagonista se lanzaría hacia la marioneta y usando su mano derecha, pasaría a cortarla, logrando vencerla en ese preciso segundo. Y en respuesta, nuestro prota acepta su petición con el fin de rehacer su vida, dando pie a que la chica tenga el honor de presentarse ante él, mencionando que ella es la reina de los que ya no existen, un ser superior, el más fuerte de todos, una gobernante de la oscuridad que a partir de esa noche, será su esposa. Revelando su nombre, el cual nos referiremos a ella como Yard. De esa manera, anuncia que solo a él le abrirá la única puerta de su corazón, así que debe jurar que nunca la irá a dejar sola. Es entonces cuando el prota le deja claro que está desempleado, aunque ella estando harta de lo humilde que es, le advierte que si vuelve a menospreciarse, lo acabará eliminando. Comenzando de ese modo su relación. Continuando donde lo dejamos, vemos que después de los acontecimientos que pasaron, nuestro protagonista se quedó completamente sin casa, y ante tal situación, quiere saber a qué vino esa cosa que se enfrentaron. Y pues Jark le explica que eso es muy fácil de deducir, debido a que se han dado cuenta que se encuentra debilitada, por lo que mandaron al artefacto más poderoso que estaba en las cercanías para comprobar su estado. Lo cual el prota se da cuenta que todo esto es su culpa por haberla eliminado, lo que ella lo confirma, y además agrega que esta es la primera vez que alguien la deja así de debilitada, por ende, no es de extrañarse que quieran deshacerse de ella. Y al escuchar eso, Shinogi vuelve a echarse la culpa, pues además de complicarle la vida a una chica, ahora sí que no se puede librar de la gran deuda que se le vendrá por el destrozo del apartamento que estaba rentando, por lo que se pregunta si la casera le aceptará sus 2 brazos y un riñón para pagar todos los daños. Lo que lamentándose por seguir desempleado, es ahí que Jark lo interrumpe pidiendo unos segundos de su atención, pasando a recordarle que el día de ayer fue descuartizada por sus propias manos, y luego tuvo que pelear contra aquella máquina, así que se siente un poco agotada, lo que ante eso le solicita a nuestro prota que le dé un masaje. Pero Shinogi se queda confundido por su repentina petición, no viendo que no es momento para eso, pero una parte de él se decide a cumplir aquel mandato, pues quien se negaría ante tal belleza, dándose un lujo por poder tocarla. Por lo que con la motivación suficiente y para no parecer un total inútil, da todo de sí en ese masaje.
Lo cual pasando unos breves minutos, Jark dice que con eso será suficiente, y como si fuera un intercambio esto que acaban de hacer, es el turno de ella de regresarle ese favor, anunciando que usará un poco de su poder, haciendo que en ese instante se materialicen ciertas estructuras, pues más que reparar el departamento, ella le dará un gesto muy generoso a la casera. En eso pasan algunos momentos, y vemos que los departamentos que al principio eran de mala muerte, ahora se habían convertido en unas decentes instalaciones. Aunque lo que pase después de haber hecho esa acción ya no nos importa, pues ahora pasaríamos con nuestros protagonistas, donde Jark se llevaría a Shinogi a otro sitio diciéndole que en breve le dará algunas explicaciones. Es ahí que pasamos a mirar que ella da unos saltos que hacen parecer que están volando. Sin embargo, al no comprender lo frágil que puede ser un humano, Shinogi le pide que sea un poco más cuidadosa. Y cargándolo de otra forma, elige llevarlo como una princesa, añadiendo que ponga sus manos sobre ella para que no se caiga, lo que nuestro prota duda por un momento en abrazar ese buen par de melones. Pero solo fue un segundo, y aferrándose como si su vida dependiera de ello, el gesto la toma un poco por sorpresa, aunque, por ser nuestro prota se lo deja pasar por ese momento. Y ya que están, es hora de que Jark le explique algunas cosas que debe saber, pues le quiere revelar un poco de qué se trata su poder, y pasando a usarlo en medio de su trayecto, menciona que son las puertas del crepúsculo, donde detrás de ellas se encuentra su mundo, el cual todo lo que considere que existe, entonces se vuelve realidad, y si reconoce que no existe solo desaparece. Por ende, solo debe imaginar que aparecerá detrás de ellas y lo hará salir, tal y como el pie del Nephilim que invocó, pero eso no son los únicos usos que le puede dar, pero por el momento lo dejará para más adelante, pues quiere lucirse enseñándole en un combate, ya que ahora que los cielos los están buscando, va a tener que arrasar con todo. Aunque nuestro prota se pregunta en cómo rayos va a poder ayudarla en eso. Pero llegando al lugar en donde se quedarán, se nos revela un inmenso edificio, el cual una vez dentro, Jark le comenta con naturalidad que esa es su casa, pero no se refiere a solo esa habitación, sino al edificio entero. Esto ocasiona que Shinogi no se lo crea, pues a comparación de la casa de su familia, esto está a otro nivel, ya que recordemos que también viene de una familia rica. Es entonces cuando ella se acerca, y le pregunta qué le parece todo esto. Haciendo que en ese momento, Shinogi se cuestione si es que de verdad él ahora será el esposo de esta mujer, lo que si eso es una realidad, solo puedo decir una cosa, hay quienes nacen con suerte, y luego está él, pues no me cabe ni una duda, nuestro protagonista se ha ganado la lotería. Aunque él aún con dudas, pregunta si de verdad es que va a vivir ahí junto con ella, lo que Jark con una sonrisa se lo confirma. Pero esa respuesta la siente demasiado buena para ser real, y es entonces que sacando sus inseguridades, piensa que no puede aceptar este trato, pues ni siquiera ha hecho algo relevante para merecerlo, por lo que pasa a decirle que no puede aceptar vivir junto a ella. Jark se queda inconforme con lo que acaba de escuchar, pasando a preguntarle el porqué de esa decisión, y pues el prota le contesta eso mismo, enfatizando que no se trata de ella o algo por el estilo, sino que es por él y sus propias inseguridades, incluso añade el hecho de que si se queda, no podrá evitar comérsela con la mirada. Pero pese a ese comentario, Jark lo arregla fácil, y pidiéndole a Shinogi que se acerque, ella lo toma desprevenido y le da un poco de afecto femenino que de mucha falta le ha de requerir a nuestro prota. Además, ella también le tiene que recordar que eso de salvar a la raza humana no es de suma prioridad, sino que también busca disfrutar su vida junto a él, y solo para que lo sepa, también le revela que es nueva en esto del amor, diciendo que hace mucho tiempo, tenía el ideal muy elevado, empezando a olvidar todo lo que no se ajustaba a él, no deseaba amigos, compañeros, ni una familia, y mucho menos una pareja. Es al escuchar eso que Shinogi le pregunta entonces por qué dijo que quería ser su esposa, es ahí que Jark se queda por unos momentos en un total silencio, recordando una parte de su pasado junto a una persona. Y sin poder saber más, ella diría que hace poco comenzó a ver a los humanos de forma distinta, naciendo así el sentimiento de querer conocerlos de una mejor manera. Es por esa cuestión que desde ahora le va a permitir que le obedezca, que se acerque a ella, e incluso tiene el total permiso para hacerle cositas. Con eso dicho, le pregunta si es que entendió todo lo que le dijo, porque si no lo hizo, tendría severo castigo, y ante ello, Shinogi empieza a comprender un poco más cómo es ella, y no puede evitar alegrarse. Poco a poco, ambos comienzan a entenderse. Lo que acompañado con un gesto atento, Jark se queda sorprendida, pareciéndole que ha elegido bien a su otra mitad.
Y sin perder esos momentos, ella le sugiere que no debe de darle demasiadas vueltas a sus pensamientos, pues puede actuar con total libertad, y ahora que la tiene enfrente, lo puede comprobar con ella, pues tiene el permiso de tocarla. E incluso ella misma desea experimentar eso, por lo que comienza a desvestirse frente a Shinogi. Y acto seguido, lo lleva a la recámara, donde motivada, se apresura a preparar todo para lo que será su primera noche juntos. Y una vez todo listo, no pierde el tiempo, y le da el anuncio de que ahora es toda suya. Sin embargo, a pesar de todo lo que ella hizo, nuestro protagonista todavía no está preparado para dar el siguiente paso, a pesar de lo que había dicho apenas unos instantes antes. Pensando que al menos, podría invitarlo a un café primero. Al ver eso, Jack cambió por completo las expectativas que tenía sobre Shinogi, y como resultado, dejó de hablarle por completo. Lo que nos deja con una conclusión inevitable: siempre le dan de comer a quien no tiene hambre. Aunque al mismo tiempo que todo eso ocurría, la escena nos traslada al mundo celestial, donde se nos mostraría a una chica tarareando una melodía, lo que seguido inicia su interpretación. Es de ese modo que se nos presenta a la agente de la insolencia, la osada Noa. Sin embargo, mientras disfrutaba de sus tonterías, se ve interrumpida por un ataque sorpresa, dándonos cuenta que no está sola, sino que también en el lugar se encuentra la agente de la indeterminación, la inquebrantable Brigitte. Y es que al ver a Noa cantando música hecha por los humanos, no puede controlar la repulsión que siente, aunque Noa se le acerca amigablemente para saludarla, ya que parece que hace bastante tiempo que no se ven, lo cual echaba de menos sus regaños. Pero esta actuación amigable era solo una farsa para tomarle el pelo. Y como era de esperarse, la tensión no tardó en estallar, y ambas terminaron enfrascadas en una pelea. Pero aunque ya estaban preparando sus movimientos, son detenidas por una mujer, con un plano totalmente necesario para la trama. Y yo solo digo que si así está el cielo, no me imagino cómo estará el infierno. Entonces, ella comienza a recitar con calma que entiende lo bien que se llevan como para pelear por cualquier cosa, pero les recuerda que está estrictamente prohibido enfrentarse entre ellas. Es así como se nos presenta a la gran santa. Sin embargo, a pesar de su comentario, a las dos les importa poco su advertencia, y en lugar de calmarse, deciden desquitarse con ella por meterse en asuntos que no le corresponden. Y mientras están en eso, hizo su aparición la última agente que faltaba en aquella reunión. Con su llegada, el ambiente cambió de inmediato, ya que fue ella quien se encargó de dar inicio formal al encuentro. Es de esa forma que conocemos a Anemo. Y es que rápidamente tiene que darles ciertas noticias, lo cual sin más demora va directo al grano, mencionándoles a las demás que Jark fue eliminada una vez. Con tal revelación el ambiente de sorpresa se nota en todas, pues no esperaban que la renegada de Dios fuera derrotada por alguien, pero era verdad. Los datos que han recopilado indicaban que gastó la mitad de sus poderes solo para regenerarse. Aunque ese no sería el asunto más importante de la reunión, a lo que Anemo les comenta que su gran creador envió un mensaje importante, siendo que para el fin de entretenerse, dio el permiso de eliminar a Jark, siempre y cuando sea un 1 contra 1. Es de esa manera que sacando una baraja, Anemo pregunta quién se apunta a cumplir esa tarea. Y como se trataban de órdenes directas del creador, ninguna de ellas lo pensó dos veces, y cada una tomó una carta. Las reglas eran simples: quien obtuviera la carta de mayor valor sería la primera en ir a enfrentarla. Lo cual vemos que Anemo sacó un 6, Brigitte un 1, la Gran Santa un 7, pero Noa con un tono elocuente anuncia que sacó un 13, siendo la clara ganadora en este juego. Así que dejando a todas las perdedoras lamentándose, ella no pierde el tiempo y va directo a enfrentarse a Jark. Pero una vez que Noa se fue, Brigitte se volvió hacia Anemo y le preguntó qué opinaba sobre aquel enfrentamiento. Pues aunque Jark se encontraba debilitada, seguía siendo la más fuerte de todas. Por eso quería saber si Noa tendría alguna posibilidad contra ella. Y tomando un breve silencio, le responde que si ella va en serio podría tener una posibilidad. Es de esa manera que regresamos con Noa, quien motivada, aún se pregunta si es posible que Jark esté debilitada, ya que estamos hablando de esa mujer que es casi igual a un dios. Al pensar en ello, la emoción que puede sentir se enciende, y bajando a la tierra, no hace más que iniciar su presentación. Pues mostrando un poco de su poder, quiere que todos sepan que ha llegado, por lo que con unos cuantos movimientos, vemos la devastación que puede llegar a causar, pues todo un pueblo cayó ante sus pies. Y con eso hecho, lanzó su invitación, pidiéndole a Jark que viniera a jugar con ella.
Continuando donde lo dejamos, pasaríamos a la mañana del siguiente día donde nuestro prota Shinogi pudo darse el lujo de dormir plácidamente por primera vez en mucho tiempo. Aunque una vez que mira que son las 9 de la mañana, rápidamente se altera, recordando que tenía una entrevista. Pero pese a la costumbre, de un momento a otro se dice que la canceló. Y aunque esto le daría libertad para descansar otro rato, aún no puede estar tranquilo, ya que tiene que retomar este extraño asunto con Jarg. Lo que alistándose, vemos que ella entra de imprevisto, mencionando que el día de ayer se le olvidó decirle que saldrían en la mañana, siendo la oportunidad perfecta para conocerlo de mejor manera. Así que llegando a una obra en construcción que se encuentra abandonada, Jarg anuncia que aquí van a almorzar, pero antes de siquiera empezar, adoptando una pose de pelea, le dice a Shinogi que la enfrente. Él creyendo que esto es su castigo por no corresponderle la propuesta de llevar las cosas más lejos que le hizo ayer, ya sentía que de esta no saldría vivo. Pero Jarg le aclara que no se trata de un castigo, sino que ella quiere conocer su poder, y tener una pelea es lo más rápido para ella. Por lo tanto, le dice que si gana le dará un muy buen premio, pero viendo aquella aura tan intimidante, el instinto del prota grita que es imposible superarla, aunque sin otra alternativa tiene que hacerlo. Así que si no quiere que todo termine aquí, se las tiene que ingeniar con algo, a lo que acercándose lo más que puede a ella, ve que sus agujetas están desabrochadas. Pero esto solo era un ataque sorpresa, el cual Jarg fácilmente bloquea, para después darle con todo lo que tiene. Lo cual saca a volar a nuestro prota. Aunque pese a la brutal combinación de golpes, él se percata que no le pasó nada, y es que Jarg estaba controlando su fuerza, pasando a comentarle que el ataque que le hizo, pudo ver que lo que le falta es seriedad. Por lo tanto, sacando aquella aura mortal de la primera vez que se conocieron, esta vez le pide que la elimine, si no él será el eliminado. Al ver que hasta aquí llegó, no le queda de otra a nuestro prota que hacer su movimiento definitivo, pues si se nos va, no se va a ir sin antes haber tocado tan buena trama que tiene delante. A lo que al instante es mandado a volar por los aires, haciendo que segundos después, Jarg le diga que debe de elegir otro momento y lugar para hacer esas cosas o si no si se deshará de él, pues a pesar de que ella le ponga todo en bandeja, siempre acaba desviando sus esfuerzos en una dirección totalmente extraña. Pero en eso Shinogi admite que es imposible para él eliminar a su esposa. Y ante aquellas palabras, esta viene siendo la primera vez que Jarg lo escucha referirse a ella como su esposa, lo cual acaba por ponerla de mejor humor, haciendo que se diga que quizás se apresuró un poco con el romance y el combate, ya que cree que el prota es el tipo de persona que hace lo que tiene que hacer cuando llega el momento. Aunque eso podría llegarse más temprano que tarde, pues ella enseñándole el fragmento de una noticia acerca del terremoto que partió una montaña, menciona que aquellos se han dado cuenta de su ubicación. Y es al decir esas palabras, que un inmenso objeto impacta detrás del prota. Lo que se nos revela que ha sido un tren, y no viene solo, siendo que sin previo aviso, nuestros protagonistas son atacados, lo que Jarg reaccionando al momento, evita aquella sorpresa, pasando de ese modo a dar su presentación Noah, el agente del caos y la insolencia. Donde se nos revela que su poder consta de manipular los vectores, siendo la entidad encargada de ocasionar los terremotos y desastres naturales. Es de tal manera que enseguida Shinogi se percata que esta chica posee un aura igual de terrorífica. Y viendo que notó eso, Jarg le dice al prota que ha llegado el momento antes de lo previsto, por lo que le tiene que pedir el favor que si no se esfuerza, ella podría ser eliminada. Así que teniendo en cuenta eso, vemos que Jarg inicia una conversación con Noah, y es que parece ser que van 100 años desde que no se veían, aunque Noah sintió que solo pasaron 2, lo que al decir eso baja de donde estaba, para echarle una mirada a Jarg, haciendo que al instante se percate de lo debilitada que se encuentra, pasando a burlarse, pues la estaría comparando con un insecto patético. Y mirando que estuvo protegiendo a un humano, ve que aún sigue con su campaña de salvar a la humanidad, pero eso para ella es una tontería, lo que sin más demora, iniciaría su siguiente movimiento, pues con una patada le diría que no ha cambiado lo divertida que es, ya que han pasado siglos y mantiene aquella arrogancia de ver a todos por encima, por lo tanto le dará una lección ahora que solo tiene la mitad de sus poderes. Sin embargo, Jarg dándose cuenta que sigue teniendo aquella lengua tan vulgar como siempre, le da el consejo de que no debería subestimarla en esta situación, o si no pronto caerá. Y es que sin darse cuenta, Noah sorpresivamente recibe un ataque, resultando que al solo prestar toda la atención a Jarg, no vio venir que nuestro protagonista le cortaría como si nada su pierna. Por lo que arremetería contra él para recuperarla,
pero antes de que logre golpearlo, Jark lo resguarda. Con eso Noah exigiría saber quién es ese humano, pues alguien tan simple no tendría por qué presentarle algún problema. Es entonces que Jark lo presenta como la persona que la logró eliminar, aunque Shinogi en pensamiento solo se dice que fue un golpe de suerte. Y pese a esa noticia, ella también anuncia que él ahora es su pareja, así que aclarado ese asunto, le tiene que hacer saber que tal y como dice, salvar a la humanidad se le ha vuelto una idea algo anticuada, lo que después de conocer a Shinogi se le ocurrió tomar otra dirección, pues desafiándola, anuncia que derrotará a todos, para convertirlos en los sirvientes de nuestro protagonista. Con esas palabras, Noah no hace más que emocionarse, pues le parece muy graciosa esa idea, así que retándola, la anima a intentar convertirla en una sirviente. Lo que enseguida haciendo uso de su ataque definitivo, usa el sol para pulverizarlos, ocasionando que nuestro prota dé por hecho que pasó a mejor vida, y a pesar de querer hacerle frente, le fue imposible proteger a Jark. Aunque ella en un instante pasaría a besarlo, diciendo que hasta ahora ha hecho un buen trabajo, así que a partir de ahí ella se encargará del resto. Por lo que sacando su dominio, desaparece por completo el ataque de Noah. Es de ese modo que ella le menciona que a pesar de que su cuerpo principal se debilite, sigue teniendo una enorme ventaja en su contra, y bueno, ya que le regaló antes un tren, porque no también le da uno. Es entonces que usando su poder para invocar, crea este mismo, el cual le resultaría imposible a Noah controlarlo usando sus vectores, y yendo directamente en su contra, termina recibiendo de lleno el devastador ataque. Y con tan solo eso es suficiente para vencerla. Ahí es cuando Jark anuncia su victoria, lo que Shinogi le reclamaría de que si podían ganar así de fácil, era mejor que se lo dijera desde un principio en vez de preocuparlo. Pasamos al departamento de Jark, donde vemos que se llevaron a Noah, pues al prota le daba cosa dejarla ahí tirada, a lo que Jark no le ve ningún problema ya que después de todo ahora será una de sus sirvientes. En ese instante Noah despierta, y ante la molestia de tener que confrontar a nuestros protagonistas, ella al final se niega en aceptar convertirse en una sirviente, después de todo no le ve nada de divertido a eso. Aunque Jark le recuerda que ella la retó, y acabó siendo derrotada, así que debería de cumplir su palabra, pero Noah le dice que no acordó en cumplirla, además que nunca dijo nada de eso. Y ante la negativa, Jark se ve en la obligación de educarla, pues ya sabía que resultaría de esta manera, con eso usando algo de su poder tratará de que obedezca por las malas. Aunque antes de que lo hiciera, Shinogi la detiene, pues con algo de nervios confrontaría a Noah, cuestionándole si no cree que debería de disculparse con Jark, ya que desde que se encontraron no ha dejado de burlarse de ella, pues pese a que todo lo que le dijo era en serio, seguía mofándose, lo cual eso de verdad es algo que odia demasiado, por eso no dudó en atacarla, debido a que si se meten con Jark, es como si se estuvieran metiendo con él. Con tales palabras, Noah le da algo de asquito a nuestro prota, pero puede ver que es alguien muy sincero, lo que al ser el primer humano en cientos de años que logra ser honesto con lo que piensa para plantarle cara, le parece muy tierno. Y con solo eso, ha decidido cambiar su respuesta, lo que en un rápido movimiento, se abalanza hacia Shinogi, y le da un beso, el cual menciona que con eso anulará el contrato con Dios, haciéndola caer de la gracia para convertirse ahora en su sirviente. Al darse cuenta del beso, siente el verdadero terror con que Jark lo desaparecería, pero en cambio a lo que esperaba, ella no le ve ningún problema, incitándolo a que debería de aprender a hacerlo mejor. Sin poder comprender del todo lo que está pasando, Jark le explica que si un agente enviado de Dios tiene algún tipo de relación con alguien que debía eliminar, se rompe su contrato y deja de ser una divinidad, haciendo que pierda parte de sus poderes como parte de las restricciones. Es entonces que el prota le pregunta a Noah si esto le parece bien, y pues a ella no le importa detenerse con su papel de eliminar a los humanos, ya que después de todo ha visto de primera mano que ellos mismos se autodestruirán en este mundo sin sentido. Lo que de esa forma, Noah acaba por unirse a ellos en esta rebelión. Una vez que se solucionó todo ese asunto, llegado la noche, Noah quiere saber lo que vendrá después para divertirse, pues ahora que es su sirvienta, le puede ayudar a hacerse rico, tomar venganza en contra de alguien, o si quiere, tal vez podrían hacerlo. Con esa última sugerencia, rápidamente Jark le da un buen golpe para hacerla conocer su sitio, ya que a pesar de no parecerle un problema que Noah trate de acercarse a Shinogi, quien primero debería tomar al prota es ella. Ante tal advertencia, Noah se entera que Jark solo se autoproclama la esposa del prota, y pese a tener aquella aura orgullosa para formar la atmósfera de ser una pareja plena, en realidad no han hecho nada de nada,
lo que puede decirle que es toda una cobarde. Pero al instante le llovería una lluvia de golpes, para seguido aclararle que su relación romántica depende de la voluntad de Shinogi, debido a que él prefiere no apresurarse. Es con eso que pasaríamos a mitad de la noche, donde vemos al prota reflexionar de lo ocurrido, siendo que aún no comprende cómo Jark lo ve como su pareja, aunque tendría que agradecerle, ya que hasta ahora ha vivido sin ningún propósito claro. Y es ahí que al verla dormir, se dice que se esforzará por corresponderle, pero mientras pensaba eso, Jark despierta, y pese a la sorpresa, ella va directamente a decirle si pueden hacerlo. Ante todo pronóstico, nuestro prota accede, lo cual comenzaría a tocarla. Dejándose llevar por el momento, iban a llevar las cosas más lejos. Pero enseguida, serían interrumpidos por Noah, quien les pide que no lo hagan mientras está a un lado. Con eso nos enteramos que Jark le dijo que durmiera ahí porque no había más camas, aunque al estar muy metidos en eso, acabaron por olvidarse de ella. Es a la mañana, que vemos que van a un restaurante, donde la vergüenza que sienten nuestros protas lo seguiría, y es que Noah pasa a recalcarle a Jark que la consideraba como alguien recta, fría e inteligente, la que en un pasado pondría fin a todo este mundo, e incluso le temía, pero ahora resulta que ocultaba una faceta que nunca esperó encontrarse. Con tal burla Jark no aceptará que siga de molesta, así que siguiéndole el juego, le pregunta a Noah si no se había enamorado de ella hace 100 años, y es que recordó ese detalle, debido a que cuando estaban peleando, se dio cuenta que se contuvo, siendo que sabe que tiene técnicas mucho mejores de las que usó. Y eso no acaba ahí, ya que el hecho de que se les uniera tan fácil, le resulta muy difícil de creer, ya que solía menospreciar demasiado a los humanos. Con eso dicho se revela toda la verdad del por qué aquel enfrentamiento no fue la gran cosa, y ante esa discusión, Shinogi tiene que poner orden para que la situación no acabe escalando. Lo que sin protestar ellas le hacen caso, aunque Noah no se podría sacar una pregunta de su cabeza, y es ahí que se la hace a Jark, mencionando que no entiende por qué precisamente se pone así de cariñosa con nuestro protagonista. Respondiendo Jark menciona que supone que es porque conoció a una buena persona y decidió ser honesta con sus sentimientos, lo que en otras palabras quiere decir que siempre fue alguien que impone normas y guía a los demás, pero en el fondo quiso ser la que fuera guiada, por eso deseaba que algún día alguien más fuerte que ella, la aceptase y la ame por lo que es. Aunque lo que entendió Noah de todo este discurso, es que ella tenía el gusto de querer someterse completamente a esa persona. Y pese a esperar a que Jark lo negara, no fue así, sino que aceptó tal gusto culposo delante de ellos, haciendo que Shinogi piense que debe de esforzarse aún más para cumplirle. Avanzan los días, y nos encontramos en uno donde por las noticias anuncian que en Siberia apareció repentinamente un misterioso agujero que atravesó un glaciar de forma casi perfecta. Al ver eso, las sospechas de que sea un agente están sobre la mesa, lo cual Jark lo confirmaría siendo que el próximo enemigo está por hacer su entrada. Aunque nuestro protagonista se quedaría pensando por qué es que apareció en esa parte del mundo, en vez de ir directamente a Japón. Es en eso que Noah se metería a la conversación, comentando que se trata de Bridget. Con eso le explican al prota que ella es la agente inquebrantable, aunque al parecer resulta ser una tipa algo despistada. Pero al ser la segunda en ir tras ellos, lo tendrían algo complicado para hacerle frente, pues su habilidad es irrumpir, que en pocas palabras, sería que avanza ignorando todo a su paso, lo que la mayoría de ataques no les presta atención, haciendo que no se detenga hasta que haya completado su objetivo. Y pues esta vez Jark sí le tiene que advertir al prota que si se enfrenta a ella, tal vez no salga con vida, por lo que le pregunta qué hará, lo que Shinogi sin pensárselo anuncia que la enfrentará. Pues ahora quiere tomarse en serio lo de practicar su poder que tiene su mano, por ende siguiendo lo que le dijo que no se tomaba las cosas en serio, quiere lanzarse al peligro, ya que se ha decidido que también quiere serles de utilidad a ellas. Al escuchar eso, Noah lo apoya dado a que nunca esperó a que tuviera un lado valiente a todo esto, pero se dice que seguro Jark estará en contra de eso. Aunque ella estaba totalmente sonrojada, queriendo preguntarle que cuando dijo eso de lanzarse, también se refería en la cama, y pues Shinogi le sigue la corriente confesándole que eso también se aseguraría. Y es que solo hay que ver a Noah, no se puede creer que estos dos piensen en esas cosas en un momento tan serio. Es entonces que Jark se marcha para darse una ducha, lo que nos deja al prota y a Noah, quien esta última le cuestiona a Shinogi si es que va a practicar como tanto dice, pues si es así entonces ella se encargará de acompañarlo. Ante ese ofrecimiento, el prota se queda pensando, pues en lo que quedó la conversación,
le pregunta con dudas si es que lo ayudaría a practicar en la cama. Pero obviamente no era eso a lo que se refería, sino que se refería a ir a enfrentar el peligro, pues pensó que ella era la más adecuada para enseñarle. Aclarado el malentendido, y al ver que lo que dice no es ninguna clase de juego, el prota le agradece, añadiendo el comentario que al igual que Jark, ella también es genial. Con tal halago y como toda una tsundere, Noa lo pone en su lugar, dejándole en claro que eso no se dice tan a la ligera, sino pierde su valor si lo suelta así de la nada. Aunque tampoco es que se haya molestado tanto, porque después le da la propuesta de que si se esfuerza en esta práctica y logra sorprenderla, tal vez le deje tener un evento nocturno con ella. Pero inmediatamente recuerda que Jark debe ser la primera, lo cual le parece un fastidio. Sin embargo, su ánimo sube al instante al pensar ver a Jark toda deprimida, por lo tanto en un cambio de planes, se comenzaría a desvestir para dar paso al evento canónico del prota. Aunque al sentir una perturbación en el ambiente, Jark se aparece de la nada, para recordarle a Noa que no debe cruzar la línea, pues pese a que sea una broma, terminará desapareciendo si ella lo desea. Y mientras ellos seguían metidos en su mundo, no muy lejos de ahí, Bridget tenía el instinto de que está muy cerca de encontrarse a los traidores, pero resultaría que está yendo en una dirección totalmente opuesta, lo cual tardará un rato en llegar con ellos. Continuando donde lo dejamos, después de una pequeña riña por ver quién se queda con el prota, Noa acaba cediendo sabiendo que no llegarían a nada, por lo que sin más pregunta si puede iniciar el entrenamiento de Shinogi, aunque parece ser que Jark no dejaría el tema de lado sabiendo que podría hacerle cositas al prota. Haciendo que Noa le tenga que aclarar que no entiende del todo la línea que tiene que cruzar, pero pese a eso le pregunta si está de acuerdo con que hay que entrenar a Shinogi. Y es con eso que le promete que solo se centrará únicamente en el entrenamiento para convertirlo en alguien que esté a la altura. Así que con eso dicho, manda al prota por los aires usando su poder de vectores, y sin más se va junto con él, dejando a Jark con que esta sería la única ocasión que le prestaría al prota, pues no quería parecer tan intensa en su primera relación. Por lo que regresando con Noa y Shinogi, vemos que llegaron en una pieza si eso se podría decir, y felicitándolo por haber pasado la primera prueba, han llegado al sitio donde el prota tendrá que hacer su entrenamiento. Resultando que este lugar es donde reside la mafia japonesa, anunciando Noa de esa forma que han venido a reventarlos, pues literalmente va a hacer que el prota experimente una situación de vida o muerte. A lo que a este punto al prota ya le da igual qué es lo que pase, dando de esa forma que Noa se vaya de cabeza, lo que usando a Shinogi de escudo, es como les dan una lección a los tipos que se les van poniendo delante. De ese modo se abren paso por cada piso, hasta que llegaron a la habitación principal, lo cual así se nos presenta a la jefa de la 13ª generación de la mafia, llamada Akayo. Lo que con tal intimidante aura, Noa le dice al prota que ha llegado su momento de ir al ataque, dándole de esa forma la tarea de hacer que esa tipa se convierta en su subordinada. Y si no lo cumple, se encargará de darle un castigo como parte del entrenamiento. Así con eso claro, lo arroja para que él solito se enfrente a la jefa final, ocasionando que en pensamientos, Shinogi se diga que no es forma de soltarle semejante tarea, lo cual creía estar preparado para todo lo que viniera, pero nunca se esperó que las cosas terminarían por escalar tan rápido. Aunque es ahí que la jefa comienza anunciando que últimamente hay cada vez más tipos que no saben distinguir la realidad de la ficción, lo que le parece un total fastidio. Y es al decir eso que de manera inesperada, le suelta un disparo a nuestro prota, y es que sin ser esto alguna clase de juego, ella le advierte que si busca pelea con la mafia, solo conseguirá ser eliminado. Pero a pesar de recibir un disparo en el hombro, Shinogi tranquilamente le pide que hablen un segundo, pasando a explicar que él no tiene ninguna intención hostil, siendo que lo de derribar a su gente solo fue porque aquella chica se dejó llevar un poco. Aunque al decir eso, solo acaba por hacer que la jefa le diera otro disparo. Pero pese a eso, Shinogi seguía calmado, pidiendo que pasen a tener una conversación en lugar de que le esté disparando. Es ante tal comportamiento que la jefa se saca de onda con este sujeto. Y mientras eso pasaba, Noa se partía de la risa con la situación. Lo que en ese instante la jefa le pregunta al prota por qué es que no siente dolor o miedo, haciendo que el prota admita que sí le duele un montón, pero esto no le da tanto miedo, ya que después de todo lo que ha tenido que pasar estos años, ahora conoce a alguien mucho más aterrador que ella. Haciendo que al oír eso la jefa pierda totalmente la compostura,
pues tal parece que aquella aura intimidante solo era una fachada para quedar bien con sus aliados. Pero ahora que el prota ve que no se atreve a quitarle la vida, ella estaba a punto de demostrarle a todos que sí era capaz de hacerlo para seguir manteniendo su reputación. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Shinogi rápidamente se abalanza sobre ella, pidiéndole que solo hablasen, pero parece que no midió bien y terminó por agarrarle su buen par, ocasionando que el prota se diga que siempre termina en las peores situaciones y pensando que no se libraría de esta. Es cuando Noah entra a escena recordándole que esa tipa es su enemiga, lo que si la deja ir, podría eliminarlo, así que llegados a esas alturas solo hay algo que debería hacerle. Con eso Shinogi se deja llevar por las intenciones de Noah, lo cual la jefa, a quien llamaremos Akayo, termina por arrodillarse pidiendo clemencia, y al ver que derribaron a cada uno de sus hombres, cree que el prota es alguien reconocido, así que para quitarse el peso que le ha dejado su familia, le ofrece el mando de todo el clan que ella maneja. A lo que Shinogi estaba a punto de negarse, pero Noah termina metiéndose para aceptar el cargo, y seguido al ver que Akayo dejó toda su reputación, le permite servir al prota, pasando a recordarle que si acepta debería saber que esas promesas son únicas, por lo que debe entregarse por completo. Y como ya perdió todo su reconocimiento como jefa, no parece que tenga más que perder después de esa humillación, o al menos eso cree. Lo que de tal modo, nuestro prota consigue su sirvienta personal. Por ende, regresando a casa, vemos que Jark pide una explicación del que ha sucedido, pues según fue a entrenar para pelear más en serio, y ahora resulta que ha regresado con una mujer extraña. Es ahí que Noah se mete a la conversación, diciendo que Shinogi se le abalanzó y la hizo suya, lo cual añade que estuvo increíble, pues fue en serio desde el principio, lo que ni siquiera necesitó practicar para plantarle cara al peligro, dado que ya le puede dar el visto bueno para enfrentarse a los agentes del cielo, y es que a su consideración, mira que tiene potencial para hacer esto un caos. Es de ese modo que Akayo se presenta con Jark como la nueva sirvienta de Shinogi, aunque la pregunta aquí es por qué se quitó todas sus prendas, lo cual ella le responde que lo hizo para mostrar su determinación, siendo que ahora va a entregarse en cuerpo y alma a su amo, dado a que Noah le dijo que lo hiciera de esa forma. Lo que es ahí que otra vez Noah se mete y agrega que ella puede ser el conejillo de Indias perfecto para que Shinogi se acostumbre a las mujeres. Pero con solo oír aquello, Jark no se la piensa y con un aura intimidante, le exige a Akayo que se vista ahora mismo, aunque por otro lado Noah pasa a decirle que no lo haga, pues para ella esto no sería divertido, agregando que ella juró su lealtad, así que se queda de esa forma o la echan a la calle. Viendo que la situación no va para ningún lado, Jark no se contiene más y de un golpe manda por los aires a Noah, lo que seguido sin dejar dudas, le pregunta a nuestro prota si es que le gustan este tipo de mujeres. Y sin pensarlo demasiado le confiesa que para nada, pues pese a que si le llame su atención y la vea como una mujer hermosa, él no tiene interés en Akayo. Con eso dicho, Shinogi estaba muerto de los nervios por lo que podría hacer Jark, pero no se detuvo, y lanzó el comentario de que ella y solo ella, es especial para él. Dejando claro que es la única de quien se ha enamorado, y es ante tal mención que Jark deja pasar que haya traído a una mujer a la casa, pero eso sí, ahora le tiene que dar una nueva regla, pues a pesar de que aún no se acostumbre a llevar las cosas más lejos, y además de que Noah intente hacer de las suyas para hacer avanzar esto. Sonrojada, Jark le aclara que desde ahora es la única con la que puede hacer toda clase de cositas. Y mientras dice eso, resulta que Noah regresa después de haber volado una considerable distancia, encontrándose la escena con Jark más sonriente de lo usual, lo cual no tarda en darse cuenta que se han puesto cariñositos mientras ella no estaba. Una vez que las cosas se solucionaron, Shinogi toma una relajante ducha aprovechando el baño al aire libre que tienen, y pensando que se encontraba solo, es cuando Jark aparece en escena, lo que nuestro prota ya se estaba por ir para no molestarla creyendo que se ha demorado demasiado. Sin embargo, Jark lo toma del cuello y empieza a decir que todavía no le agrada la idea de dejar que esa humana sea su sirvienta, pero que ella haya logrado sacar un lado más serio de él, ve que es un buen progreso, y sin poder negar ese avance, ha ido con él para darle una recompensa. Pidiéndole de esa manera que los dos se bañen juntos, lo que por instantes Shinogi queda desconcertado, pero recuperándose al momento, acepta la petición. Es así como Jark pasa a sacar el tema de sus heridas, pues pese a que le dispararon a quemarropa, no parece que le haya pasado gran cosa.
Por ende Shinogi le responde que por alguna razón siempre ha sido alguien de rápida recuperación, ya que heridas que tardan al menos 2 meses en sanar, en su caso se recupera en menos de una semana, atribuyendo el hecho de que se debe a lo resistente que es. Aunque Jark cree que eso está conectado a su extraño poder que tiene en su mano derecha, pero sin una respuesta clara, es como ambos se acaban los temas de conversación, lo que Jark ve el momento de poner sus cartas en la mesa. Así que dejándole ver que la tiene a su lado sin ninguna prenda encima, le suelta que está muy indefensa ahora mismo. Es así como tal indirecta más directa, ella le comenta que de algún modo se encuentra tan exaltado como la vez que la eliminó, pero esta vez sin echarse a correr. En su lugar Shinogi quiere tener su desarrollo como personaje, por lo que yendo totalmente en serio con Jark. Deja a un lado su faceta de protagonista cobarde, y llevando aquellas caricias demasiado lejos. Ya estaban por alcanzar el siguiente nivel, cuando de repente, aparece otra persona en el sitio, y no era ni Ayako, ni Noah, sino que resulta que al lugar ha llegado Brigitte, la agente inquebrantable. Es así como al ver a estos dos tortolitos, les pregunta qué significa esto, pues sin ninguna duda como se le ha informado, tiene delante a la traidora, y al que hizo caer a Noah. Por lo que anuncia que bajó hasta aquí para darles un merecido descanso usando sus propias manos, y pese al largo y agotador camino que tuvo que recorrer solo para encargarse de ellos, lo que termina encontrando, es a ellos bañándose y dándose cariñitos. Aunque Jark, viendo que una molestia los interrumpió en su momento de total felicidad, saca aquella aura intimidante para exigirle que se vaya y vuelva mañana, pues con lo poco que ha dicho, le tiene que aclarar que no le interesan sus motivos, agregando que si se le hizo agotador venir hasta acá solo para encontrarlos, de seguro fue solo por lo despistada que es. Y mientras sucedía esa escena, pasamos con Akayo, quien en esos instantes se lamenta por haber aceptado dar su lealtad, pues pensando que va a ser eliminada, retrocedemos unos instantes antes, siendo que cuando se encontraba con Noah, se escucha un alboroto en el baño, lo que pensando que de seguro su amo y su esposa estén peleando, Noah le da la tarea de entrar sin ropa para aliviar el ambiente. Es así como está entre la espada y la pared, pues conociendo que todos en esta casa son monstruos, sabe que si entra al baño, la esposa de Shinogi la elimina, y si se niega, Noah la elimina. Por lo que sin alternativas, se la juega en que su amo le ayudará a zafarse de esta situación de algún modo. Así que abriendo la puerta, ve que en el sitio también se encuentra otra persona desconocida, por ende lo primero que hace es preguntar tímidamente quién es y qué es esta situación, pero sin más fue ignorada. Es ahí que vemos que Shinogi intenta frenar esta inevitable pelea, lo cual Brigitte se le queda viendo al amiguito de nuestro prota, haciendo que por momentos entre en total vergüenza, pero luchando por soportar su pena. Mira que ese humano quiere negociar con ella. Aunque Brigitte no se rendirá tan fácil, pues sabiendo que es más poderosa que ellos, anuncia que no cederá ante un simple humano, por lo que poniéndose en guardia. Vemos que no deja de mirar a nuestro prota, lo que ni dura 5 segundos, y pierde totalmente su concentración. Es en ese momento que se da cuenta de la presencia de Akayo, quien al ver que por lo menos alguien le prestó algo de atención, ella agarra valor y se ofrece a tallarle la espalda, diciendo que de esa forma el agua se llevará el rencor que siente. Con solo esas palabras, Brigitte queda totalmente descolocada. Pero dándose un golpe, se decía que no debe rendirse con su objetivo. Y dejando a un lado la vergüenza, se repite que ella es la espada inquebrantable, anunciando que no se doblegará ante sus viles actos. Por ende, blandiendo su espada. Le bastó solo un movimiento para dañar a Jark, y pese a que no fue tan grave por la regeneración que posee, resulta que el poder de irrumpir de Brigitte ha destruido la puerta de creación de Jark, dejándola sin posibilidad de contraatacarla. Es así como a nada de librarse de un problema, vemos que Shinogi se interpone en su camino, pues no dejará que elimine a su esposa enfrente de él. Sin embargo, Brigitte no tiene inconveniente en quitárselo de encima primero, por lo que blandiendo su espada en su dirección, notamos que el prota usa su mano derecha, lo que sin esfuerzo alguno, logra cortar el ataque. Dejándola totalmente desconcertada, pues nadie le había advertido que esto sucedería. De ese modo es como ha llegado el turno del prota de enseñarle quién manda en este sitio. Finalizando así la cuarta parte de este resumen del manga. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Además, si tienen una recomendación sobre algún manga que les gustaría que trajera al canal, no duden en dejarlo en la caja de comentarios.
por lo que sin más que decir, hasta la próxima.